Hola, muy buenos días. Bienvenidas a este Facebook Live organizado por UNICEF El Salvador. Mi nombre es Marta Navarro, soy psicóloga y oficial de educación de UNICEF y el día de hoy queremos hablar con todas y todos ustedes de cómo apoyar a nuestras niñas y niños en las tareas escolares. Hablaremos de cómo organizar un horario, hablaremos también de cómo podemos apoyar a preparar el espacio y los materiales con las niñas y los niños, cómo ayudarlos ya en el momento en el que están haciendo las tareas y motivarlos adecuadamente, y también hablaremos sobre el tema más emocional vinculado a este momento que estamos viviendo de pandemia. Invitarles y recordarles que pueden hacer sus comentarios, pueden compartirnos inquietudes o preguntas que tengan sobre el tema y vamos a tratar de irlas resolviendo en vivo al finalizar la exposición, y si queda alguna pendiente pues nos comprometemos también a poderlas responder posteriormente. Así que espero que les sea el espacio de utilidad y bueno, comenzar comentando sobre algo que ya sabemos, ¿verdad? Que todo este cierre de las escuelas provocadas por la emergencia del COVID-19 de alguna manera ha trasladado las tareas educativas de nuestras niñas y niños a los hogares. Entonces, algo que tenemos que tener claro primero de todo es que nosotros como papás, como mamás, como personas responsables de estas niñas y niños, no necesariamente somos docentes, por lo tanto tenemos que evitar tratar de cubrir el rol que cubre un maestro o una maestra en la escuela. Nuestro rol como papá o mamá es estar disponible para nuestras niñas y niños, atender cualquier duda que tengan, de manera que garanticemos que ellos puedan avanzar con las tareas y que puedan aprender aunque la educación se esté dando desde casa. Confiemos en nosotros porque nosotras y nosotros somos las personas que mejor conocemos a nuestras niñas y niños. Estemos atentos, ¿verdad?, a lo que ellos nos quieren explicar. Estemos también atentos a cualquier cambio de comportamiento, cualquier preocupación que ellos tengan, y generemos espacios para conversar de manera que podamos atenderlos en el momento en el que ellos tengan cualquier duda. Realmente este momento de emergencia es un momento diferente al cual no estamos acostumbrados, por lo tanto también de manera general nos va a tocar dar respuestas a nuestras niñas y niños pues diferentes a las que estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿verdad? Por eso tenemos que tratar de ser creativos a la hora de apoyar a nuestras niñas y niños, y también pues aprovechar todos aquellos recursos que nos van llegando y que van apareciendo como respuesta a esta situación de la educación a distancia, ¿verdad? Hay muchísimos recursos en Internet que nos pueden ayudar. Como mamás y como papás debemos seleccionar aquellos recursos, que realmente vienen de fuentes confiables, y también el Ministerio de Educación de El Salvador ha puesto a disposición pues la franja educativa, por ejemplo, desde finales de mayo, lo cual también debemos aprovechar para apoyar a nuestras niñas y nuestros niños en esta continuidad educativa. ¿Qué elementos son claves para considerar en este apoyo? Bueno, el primero que les comentaba era el tema del horario, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir sobre el horario? Bueno, todos sabemos que en la escuela hay un horario que permite de alguna manera que la comunidad educativa se organice, ¿verdad? Directores, maestras y maestros, las familias, los estudiantes, todas y todos ellos saben qué deben hacer, cuándo lo deben hacer y cómo lo deben hacer, ¿verdad? De esta manera les permite organizarse mejor, les permite realmente que se lleven a cabo las clases, que los niños y las niñas aprendan y bueno, pues llevar unas relaciones de convivencia mucho mejores. Ahorita que las clases de alguna manera se están dando en casa, tenemos que lograr como familia también elaborar un horario familiar que por un lado a los adultos nos permita organizar las diferentes actividades que se desarrollan en casa, que nos permita tener tiempo también como adultos para cumplir con otras obligaciones, pero que también a niñas y a niños les permita anticipar de alguna manera lo que va a pasar a lo largo del día. Sobre todo en niñas y niños chiquitos, esto es súper importante
porque les permite saber qué les va a tocar hacer, ¿verdad?, en cada momento, y les genera mucha tranquilidad y mucha seguridad y mucha estabilidad el tener esa certeza. Pero, ¿qué actividades debemos incluir o cómo establecemos este horario? ¿Verdad? Algo importante es que el horario lo elaboremos conjuntamente, las personas adultas, niñas y niños que estamos en casa. Otro aspecto importante también del horario es que sea realista. No podemos poner un horario realmente que implique muchísimas actividades que no vamos a poder cumplir, o un horario que empieza a las 6 de la mañana cuando sabemos que nuestra familia, ¿verdad?, no le gusta madrugar y vamos a empezar más tarde. También debemos tener, el horario debe ser conocido por todas las personas de la familia. Por lo tanto, si hay algún niño o niña que no puede leer aún por su edad, es importante que pongamos algún dibujo o que recortemos alguna figurita para que ellos puedan, al acercarse al horario, identificar qué es lo que viene en cada momento, ¿verdad? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que este horario se puede ir modificando, ¿verdad? Esta situación de emergencia realmente va variando, nuestro horario también lo podemos variar en función de las necesidades que tengamos en cada momento. ¿Y qué incluimos en este horario? ¿Qué tipo de actividades? Le queremos llamar como un horario con actividades saludables, ¿verdad? Por eso tenemos que incluir todas las actividades vinculadas a aseo, higiene y prevención del contagio del coronavirus, ¿verdad? Esta es una grandísima oportunidad para que niñas y niños realmente adquieran esos hábitos de higiene y los graben para el resto de su vida. Así que tenemos que hacer énfasis en eso. Tenemos que incluir también los tiempos de comida, ¿verdad? Y promoviendo una alimentación saludable, donde hayan frutas, donde hayan verduras, donde reduzcamos el consumo de alimentos con azúcares o alimentos con mucha grasa. Tenemos que también asegurarnos de que las niñas y los niños beban mucha agua. Entonces, y compartir esos tiempos de comida para poder tener una interacción positiva dentro de la familia. Otra actividad también que debemos incluir es la actividad física, ¿verdad? Además de todas las tareas, de todas las obligaciones que tenemos laborales las personas adultas, debemos también incluir la actividad física porque, por un lado, a los niños y a las niñas les ayuda a su desarrollo físico y motriz, y también a las personas adultas, de alguna manera, igual que a los niños, nos permite también, como la actividad física, desechar aquellas emociones negativas que vamos acumulando a lo largo de tantas y tantas semanas de encierro, ¿verdad? Entonces hay que promover esas actividades también para lograr tener salud física, dado que no podemos salir mucho al exterior. Otra actividad que debe incluir ese horario es los espacios de sueño y de descanso, ¿verdad? Más allá de que el sueño y el descanso al niño y a la niña le permiten como reponer energías, está demostrado también que los momentos de sueño y de descanso permiten al niño que grabe toda aquella información, todo aquello que ha ido aprendiendo a lo largo del día, ¿verdad? Por lo tanto, debemos mantener, igual que si el niño o la niña fuera a la escuela, unas horas mínimas de sueño que le permitan levantarse descansado y que permitan de alguna manera que su cerebro vaya registrando aquellos aprendizajes que ha adquirido el día anterior. Así que es importante, aunque estemos en casa, mantener ese horario para que también, cuando se vuelva a incorporar a la escuela, no tenga problemas en volver a agarrar el ritmo de rutina escolar. Otra actividad también que se debe incorporar son las tareas del hogar, ¿verdad? Esta es una oportunidad muy importante que tenemos en esta situación, de poder involucrar y que a las niñas y los niños en todas las tareas del hogar. Y al final también son parte de su aprendizaje y son habilidades que van a ir adquiriendo para el resto de su vida. Así que es importante que ellos sientan que es también su responsabilidad como parte de la familia, y que vean que tanto niñas como niños, que tanto hombres como mujeres participan en ellas. Y finalmente vamos a incorporar también actividades de juego y de ocio.
es importante el considerar las tareas educativas y las tareas escolares que reciben las niñas y los niños, pero también es muy importante el tema del juego y del ocio, ¿verdad? Y de la recreación. Por un lado, ¿verdad? Las personas adultas necesitamos también estos espacios de ocio para sentirnos bien, buscar actividades que nos hagan sentir bien, porque el sentirnos nosotros bien va a permitir que también podamos atender a nuestras niñas y niños de mejor manera. En el caso de los niños, además de que el juego les permite expresar emociones negativas que puedan ir acumulando en estos tiempos, como el miedo al contagio, el miedo a la muerte, la incertidumbre de cuándo volverán a salir o volver a la escuela, la incertidumbre también y la tristeza de no poder ver a sus amiguitos, sus compañeros o aparte de la familia, ¿verdad? A partir del juego ellos pueden ir expresando todas estas emociones y podemos ir trabajándolas y suavizándolas con ello. El juego también para las niñas y los niños supone una manera de aprender, ¿verdad? Sabemos que las niñas y los niños aprenden y aprenden de mejor manera cuando disfrutan. Entonces tenemos que generar también esos espacios de juego para las niñas y los niños. Y también, aparte del juego individual, tenemos que promover actividades de recreación o de juego también en familia, porque sabemos que en estos tiempos en los que pasamos tantos momentos juntos, es importante que mejorar la convivencia y esto muchas veces se puede conseguir a través de espacios más distendidos, sin tanta norma, sin tanta regla, en que todos y todas los pasemos bien. Así que no podemos olvidar tampoco este tipo de actividades. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, vamos a ver que muchas de esas actividades de ocio, de juego, van vinculadas a las redes sociales, a videojuegos, a estar delante de una pantalla. Entonces, tanto para adolescentes como niños más chiquitos, tenemos que negociar esos tiempos y poner límites. Y tenemos también, de alguna manera, como personas adultos, estar pendientes de los contenidos que están viendo, de si las aplicaciones o los juegos que están utilizando realmente son apropiados para cada una de las edades. Entonces, en cuestión del horario, es importante que tengamos claro eso, ¿verdad? Lo hacemos entre todos, incorporamos actividades en las que todas y todos podamos participar y, sobre todo, algo muy importante, que todos tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Como adultos somos modelos para nuestros niños y niñas, por lo tanto, es importante que nosotros los cumplamos para después poder de alguna manera exigir a nuestras hijas e hijos que ellos también lo cumplan. El segundo punto que yo les quería mencionar, ya más vinculado a la actividad educativa, es cómo apoyamos a nuestras niñas y niños a la hora de preparar las tareas, ¿verdad? Porque es un momento importante previo al inicio propio de las tareas. Algo importante es que debemos promover, cuando yo hablo de apoyar, ¿verdad? Hablo de no de solventar los problemas o sustituir lo que deben hacer las niñas y los niños, sino de apoyarlos para que ellos de manera autónoma puedan hacerlo, ¿verdad? Es importante no hacer las cosas que ellos pueden hacer porque si lo hiciéramos así, nosotros el mensaje que le estaríamos mandando es de, bueno, yo hago esto porque tú no puedes. Y al final, el niño, aunque nosotros verbalmente no se lo digamos, el mensaje que recibe es ese, yo no puedo, ¿verdad? Mejor, en cambio, si nosotros dejamos que ellos se vuelvan autónomos, se vuelvan como los protagonistas de su aprendizaje, entonces el mensaje que les estamos dando a ellos, al dejarlos actuar, es, bueno, inténtalo, quizás no te sale a la primera, pero inténtalo y te va a salir, ¿verdad? Y realmente, aunque verbalmente no se lo digamos, ellos el mensaje que reciben, al darles la oportunidad de probar, de equivocarse y de volverlo a intentar, es que yo sí que puedo, ¿verdad? Igual al principio necesito algo de orientación, igual me equivoco más de una vez, pero lo voy a lograr. Y ese punto es clave porque ahí empezamos a construirle su autoestima, ¿verdad? Y esa autoestima va a ser la que les va a acompañar a lo largo de toda la vida y la que va a definir cómo ellos y ellas van a ir afrontando los retos, no solo académicos, sino los retos de vida a lo largo de toda su experiencia.
Entonces, ¿en qué podemos apoyar a nuestras niñas y niños, ¿verdad? En esta preparación de las condiciones previas. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer es organizar con ellos el momento de las tareas, ¿verdad? Cuando son niños pequeños, por ejemplo, podemos hacer una tabla donde ellos puedan ver, por ejemplo, primero voy a hacer la tarea de matemáticas, después voy a hacer la de lengua, después voy a tener un descanso, después voy a hacer un dibujo y después la tarea de ciencias, ¿verdad? De manera que ellos sepan en el espacio que tienen para las tareas de qué manera y en qué orden la van a hacer. Incluso si queremos también enseñarles a gestionar su propio tiempo, al lado de cada tarea podemos incluir los minutos que consideramos que se necesitan para desarrollarlas. Les ponemos un relojito a la par y ellos pueden ir controlando realmente si van bien en el tiempo, si se están demorando demasiado, si tienen tiempo y pueden ir más relajados, ¿verdad? Sin tanta prisa, y podemos hacer que ellos vayan marcando aquellas tareas que van superando para que se motiven, para que ellos vayan viendo que van avanzando a lo largo del día. Cuando ya tenemos adolescentes, aparte de eso, que es útil siempre a todas las edades, podemos añadirle, por ejemplo, ayudarles a cómo priorizar las actividades que tienen que hacer, ¿verdad? Podemos priorizar, por ejemplo, según la fecha que tengan de entrega de esas actividades. Podemos también priorizar el orden de una tarea u otra en función de qué tanto les cuesta el poder desarrollarlas. Por ejemplo, si a nuestra hija, a nuestro hijo le cuesta hacer matemáticas o requiere más atención y más concentración para hacer la actividad de matemáticas, posiblemente sea mejor que la haga al inicio de la jornada y no al final cuando ya lleva el cansancio de varias horas trabajando, ¿verdad? Entonces, una manera de apoyarles es en establecer estos criterios para que ellos prioricen qué hacer y en qué orden hacer. Algo importante en este tiempo de estudio es que lo ideal es que no superemos las horas que ellos dedican en la escuela. Es decir, si su jornada escolar es, por ejemplo, de 5 horas, no les podemos exigir que en casa se pasen 8 horas trabajando, ¿verdad? Porque, como hemos dicho antes, los tiempos de descanso, de ocio, de juego, de interacción con la familia son igual de importantes también que los espacios que dedican a las tareas. Y otra cosa a considerar también son los descansos. Debemos dejar en este espacio de estudio también tiempo para los descansos y tiempo para tomar algún pequeño refrigerio, por ejemplo. Una vez tenemos organizado el tiempo, otro aspecto importante es seleccionar el lugar donde van a hacer las tareas. Tenemos que encontrar un lugar con luz suficiente, un lugar también que no sea muy ruidoso y, por último, un lugar cómodo, ¿verdad? Para evitar que niños y niñas pues fácilmente se distraigan o que se tengan que andar levantando constantemente porque no sienten la comodidad mientras hacen las tareas. En caso de que tengamos varios niños y solo tengamos un espacio y no lo puedan compartir simultáneamente, habrá que pensar en qué horario le dedica cada uno. E igual también si, por ejemplo, tenemos un espacio que se comparte aparte de las tareas para trabajo de las personas adultas, o imagínense que es la mesa de una cocina. Entonces hay que organizar los tiempos de manera que todas las tareas se puedan desarrollar, garantizando que también esa niña o niño tenga el tiempo suficiente para hacer sus tareas. Además del espacio adecuado, además del tiempo bien organizado, necesitamos, antes de que las niñas y los niños se sienten a hacer las tareas, tener todos sus materiales bien listos y preparados, ¿verdad? Entonces tenemos que promover que el niño sea capaz de preparar en función de las tareas que va a hacer ese día, qué libros o libretas va a necesitar, qué lapiceros, qué lápices va a necesitar, que estén ya listos con la punta adecuada. Por ejemplo, si tenemos un adolescente que va a hacer una tarea de matemáticas y necesita calculadora, que la calculadora ya esté en ese espacio donde va a hacer las tareas. Si, por ejemplo, tienen una clase virtual y van a necesitar la tablet o bien una computadora, también asegurar que ese dispositivo esté cerca y evitar que se tenga que levantar constantemente a su habitación o a otro espacio de la casa
para poder continuar con las tareas, ¿verdad? O, por ejemplo, si va a utilizar la tablet, evitar que cuando abra la tablet o la encienda le aparezca el momento más emocionante de la película que estuvo viendo la noche anterior, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Ese niño nos va a decir, déjame acabar la película y después sigo con las tareas, ¿verdad? Entonces, para evitar, digamos, esas interrupciones, esas distracciones, es importante que todo esté listo en el momento en el que la niña y el niño van a realizar esas tareas, ¿verdad? Y el último aspecto importante, además de el tiempo, el espacio y los materiales, es el acordar con nuestras hijas e hijos, por ejemplo, qué momentos van a ser de descanso, ¿verdad? Para evitar que constantemente, por ejemplo, nos vayan a decir, puedo descansar ya, puedo descansar ya. Si el niño o la niña tiene claro cuándo puede descansar, estoy segura de que va a cumplir con su tiempo de tarea y va a descansar cuando le toca. Hay que establecer también, por ejemplo, algunos ciertos límites, ¿verdad? Ciertas reglas, porque puede ser que yo esté en una videollamada mientras él está haciendo tareas. Entonces, vamos a acordar que si yo estoy en una reunión y a mi hija o a mi hijo le surge una duda, es importante que él espere a que yo acabe mi llamada para él poder venir a preguntarme cualquier duda que le pueda surgir y que él pueda pasar de tarea, ¿verdad? Para que cuando yo salga, ahí sí poderle resolver. También es importante, por ejemplo, definir si hay más de una persona adulta que le va a apoyar con las tareas o qué días o qué momentos va a asumir cada una de esas personas adultas para que el niño o la niña tenga claridad a quién recurrir, ¿verdad? Todas estas opciones de preparación de alguna manera evitan conflictos en el momento de la tarea porque ya las reglas están dadas, están puestas y si somos consistentes en ellas, niñas y niños van a sentir cierto orden y les va a ser de mucha utilidad el poder ponerlas en juego, ¿verdad? Entonces, en cuestión de preparación de tareas, es importante para conseguir la concentración de los niños, para que el tiempo sea efectivo a la hora de hacer las tareas, todos estos elementos, ¿verdad? Promover su autonomía, organizar los tiempos en los que va a desarrollar esas tareas, organizar también el espacio en el que las va a hacer, organizar los materiales y también establecer aquellas normas o reglas que vamos a desarrollar de manera que evitemos interrupciones constantes o que provoquemos eso, pequeñas disputas, ¿verdad? Tratando de resolver situaciones que se podrían haber evitado al tener todos estos elementos ya de alguna manera superados. Finalmente, un tercer punto importante a la hora de apoyar a nuestros niños y a nuestras niñas en las tareas y que muchas veces pues nos dicen, ¿verdad? O sea, ya mi niño está cansado, o sea, ¿cómo le motivo? ¿Cómo consigo que no se queje a la hora de hacer tareas o cómo consigo que las haga todas, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante nuestra actitud. Por un lado, es importante darle a conocer al niño o a la niña realmente que no estamos en un momento de vacaciones, sino que estamos en un momento en el que la educación sigue, pero sigue desde casa, ¿verdad? Por lo tanto, su responsabilidad es poder cumplir con las tareas que le están ofreciendo el maestro o la maestra. Por otro lado, también es muy importante controlar la manera como nos comunicamos con ellas y con ellos, ¿verdad? Hemos dicho, no vamos a hacerle las tareas, pero sí que tenemos que estar ahí pendientes por si ellos nos piden pues que les resolvamos alguna duda o que si tienen alguna cuestión, alguna inquietud, alguna preocupación. Entonces, de alguna manera, para apoyarles, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si nos preguntan sobre un término que no conocen, una palabra que no conocen, nosotros en lugar de decirles qué significa esa palabra, vamos a tratar de explicárselo de otra manera o vamos a enseñarles a utilizar, si son lo suficientemente mayores, un diccionario, ¿verdad? Le vamos a dar como las herramientas para que ellos realmente puedan solventar esa dificultad.
Por ejemplo, también puede ser que el adolescente nos pregunte algo realmente que nosotros no sepamos resolver. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la manera que podemos como apoyarles es promover para que ellos pregunten a otros compañeros o pregunten al docente cómo resolver aquellas dudas o cuestiones que tienen. Incluso, también si nosotros no podemos resolverle directamente la tarea, podemos hacer uso de nuestras redes de contactos. Puede ser que tengamos un amigo, puede ser que tengamos un vecino que sea experto en ciencias y a través de ellos que, por ejemplo, el adolescente pueda resolver su inquietud, ¿verdad? Otro aspecto importante en el que podemos apoyar sobre todo a los adolescentes, además de generar ese hábito de estudio, es, por ejemplo, con las técnicas de estudio, ¿verdad? Debemos promover en los adolescentes que a la hora de hacer tareas, a la hora de estudiar, por ejemplo, subrayen las ideas principales de un texto, por ejemplo, que hagan resúmenes, ¿verdad? Cuando ven un tema, de manera que cuando tengan que hacer el examen ya les sea mucho más fácil el poder repasar ese contenido. Pueden hacer esquemas también con el mismo fin. Incluso también podemos, por ejemplo, sugerirles que cuando estudien lo hagan a través de preguntas, que se autopregunten cosas del texto que tienen que estudiar, de manera que al responder esas preguntas, de alguna manera estén preparándose para aquella prueba o para aquellas tareas que les van a pedir más adelante. También en cuestiones como matemáticas o ciencias es un buen consejo que ellos estudien a través de la práctica, ¿verdad? No tanto viendo los contenidos, sino poniendo en práctica aquellos ejercicios que han ido haciendo a lo largo de las jornadas o que han ido viendo en los libros de texto, para que a través de la práctica realmente se le queden los contenidos más fijados en la memoria. Pero como decía antes, ¿verdad? Nosotros podemos apoyar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, dándoles herramientas para que ellos encuentren las respuestas, explicándoles de otra manera aquello que no entienden, pero aún así tenemos que ser conscientes de que estamos en un contexto en el que nuestros niños no ven a sus amigos de la escuela, no ven a los docentes, que son personas bien importantes para sus vidas, no ven a parte de la familia, no ven a otros amigos que a lo mejor están fuera de la escuela, y eso de alguna manera también les desmotiva, llevan mucho tiempo haciendo tareas a distancia y puede ser que se desmotiven al hacerlas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una actitud bien positiva, sobre todo, aunque la carga de tareas sea alta, algo que no podemos hacer es desacreditar al docente, ¿verdad? Si un niño se queja de que tiene muchas tareas, tampoco se trata de decir delante del niño, bueno, es que este maestro o maestra se piensa que estamos aburridos en casa, ¿verdad? Debemos respetar ese sentimiento del niño y decir, sí, entiendo, ¿verdad? Que te llegan bastantes tareas, que eso te supone bastante tiempo, mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero es parte de su responsabilidad y en todo caso ya se puede conversar con el docente o con la persona responsable para ver si esa carga es demasiada, ¿verdad? Pero tratemos de no desacreditar al docente porque después nos va a costar mucho, ¿verdad? Que esa niña o niño acepte lo que, esas tareas que vienen del docente. Otra cosa que podemos hacer para motivar en las tareas es presentarlas de manera más atractiva, ¿verdad? Se me ocurre, por ejemplo, si llegan varias lecturas como tarea, sobre todo esto funciona con niños más chiquitos, ¿verdad? En lugar de pensar, bueno, otra tarea a ti que no te gusta leer, ¿verdad? En lugar de plantearlo así, quizás decir, pues mira, ¿sabes lo que yo hacía de pequeña? O sea, que me encantaba. Bueno, pues yo me estiraba en la cama, me cubría con una manta encima, con una sábana encima, agarraba mi libro, mi texto y me ponía una linterna o encendía la luz de la habitación y me ponía a leer como en mi cueva, ¿verdad? O sea, tratar de transformar esa actividad, esa tarea, en una aventura de aprendizaje, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer también es escuchar cómo se sienten nuestras niñas y niños, un poco para ser flexibles en cómo vamos a realizar esas tareas.
¿verdad? Les cuento aquí una experiencia personal. Por ejemplo, mi hijo un día me dijo, no, o sea, no quiero hacer el dictado escribiendo las palabras, porque llevo mucho rato escribiendo. Entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo lo quieres hacer? Me dijo, puedo deletrearlo. Entonces yo le dicté las palabras y él simplemente las iba deletreando. Logramos el objetivo de realmente averiguar si las letras, tal como él las pensaba, estaban ortográficamente bien escritas o no, ¿verdad? Él sintió que yo le escuché y al final hizo su tarea de una manera que a él le parecía como más adecuada. Entonces, en la medida de lo posible, también tratemos de ser flexibles en ese tema para también conseguir que hagan la tarea un poco también a su manera. Algo también muy importante con los adultos, dado que no podemos como de alguna manera hacer atractivas algunas de las tareas que ellos reciben, igual que se puede hacer con niñas y niños más pequeños, con ellos lo que debemos hacer es reflexionar sobre la importancia que ellos hagan las tareas, de que pasen sus exámenes cuando les lleguen, de que pasen de grado, de que puedan optar a un nivel superior de educación y hacerles ver que eso de alguna manera les va a ofrecer más oportunidades para acceder a otro tipo de educación superior y también para acceder a un mejor trabajo en el futuro y por lo tanto ser una persona adulta con mejores condiciones, ¿verdad?, para vivir. Entonces sí que es importante el poder encontrar espacios para compartir ese tipo de reflexión con ellos. Y también dentro de la motivación es muy importante cómo nosotros nos comunicamos con nuestros niños, cómo valoramos su tarea. No se trata de decirles si esta tarea merece un 2, un 4, un 6, un 8, un 10, sino cómo nosotros percibimos esa tarea. Por ejemplo, si nos llega nuestra hija o hijo con una suma, por ejemplo, que está con un resultado incorrecto, en lugar de decirle, mira, o sea, está mal, bórralo y vuélvelo a hacer, mejor si respondemos a esa tarea diciendo, mira, veo que te has esforzado, reconozcamos que se han esforzado, que ha estado concentrado o concentrado, pero el resultado no es el correcto. Y le proponemos, por ejemplo, bórrala, ves haciendo el cálculo, lo dices en voz alta y vamos a ver dónde está el error, dónde está ese momento en el que hay confusión y por lo tanto provoca que el resultado no sea correcto, ¿verdad? Eso es importante, cómo nosotros reaccionamos ante esos errores que cometen en sus tareas, porque al final es un proceso propio, el equivocarse es un proceso natural y de los errores ellos van a ir aprendiendo. También, por ejemplo, es importante ser muy sincero con la manera como nosotros valoramos sus tareas, ¿verdad? Si algo no está bien, no podemos decirle sí, está perfecto, ¿verdad? Porque van a dejar de confiar en nuestro criterio. Y ser bien concretos en lo que está bien o lo que no está bien. Si, por ejemplo, vemos que hay un ejercicio en el cual nos ha esmerado mucho nuestra hija o hijo, no le vamos a decir, ostras, qué horrible que está esto, sino mejor le vamos a decir, mira, o sea, el resultado puede estar correcto, o sea, el resultado de tu ejercicio es correcto, pero fíjate que yo creo que podrías mejorar la presentación. Y otra vez, opciones, ¿verdad? Yo creo que si dejas más margen, si por ejemplo dejas más espacio entre línea y línea del texto, si los tachones en lugar de hacer un solo machote los tachas la palabra incorrecta con una sola línea, si el tamaño de la letra lo mantienes más o menos siempre pequeño, mediano, pero más o menos igual a lo largo de todo el documento, tu ejercicio se va a ver correcto y más limpio o más ordenado, ¿verdad? Entonces, también es importante para que ellos estén motivados que nosotros valoremos su esfuerzo y que nos comuniquemos de manera que generemos opciones de aprendizaje para ellos, ¿verdad? No tanto acusándolos de que algo está mal, sino dándole opciones para ver cómo ellos pueden mejorar. Entonces, en todo este tema de cómo estamos disponibles para ellos, para apoyarles, importante promover autonomía, importante estar disponible cuando ellos nos necesitan, no tenemos que estar a la par sentados, sino solo disponibles para cuando ellos vengan a comunicarnos algo.
y ser muy cuidadosos en la manera como les hablamos y qué les decimos también, o sea, qué les decimos y cómo se lo decimos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y como les decía anteriormente, ¿verdad? Estamos en una situación pues diferente a lo que estamos acostumbrados. Nuestras niñas y niños están viviendo, igual que nosotros como adultos, muchas emociones negativas, están separados de personas a las que quieren, su rutina se ha transformado totalmente, entonces nosotros realmente tenemos que estar pendientes de ellas y de ellos, tenemos que observar cualquier cambio de conducta para acompañarlos, para resolver sus dudas, para explicarles qué está pasando, por qué no pueden ir a la escuela, por qué no pueden ver a sus compañeritos, por qué quizás no pueden visitar a sus familiares con la frecuencia que antes lo hacían, y tratar pues de promover, por ejemplo, videollamadas con sus amigos, con la familia, para que toda esa inquietud y esa preocupación de alguna manera se disipe, tratar de buscar espacios donde conversar, si son pequeños pueden ser a través de títeres, pueden ser a través de cuentos para poder hablar sobre esta situación, a través de, por ejemplo, también teatralización, alguna representación de alguna historia. Y con nuestras adolescentes y nuestros adolescentes, ¿verdad? También respetar la necesidad que ellos tienen de comunicarse con sus iguales, que mayoritariamente es a través de las redes sociales, ¿verdad? Respetar eso, poniendo límites también a eso y para que puedan de alguna manera balancear los momentos que comparten con sus amistades con momentos también en familia, ¿verdad? Porque hemos dicho, es importante también el compartir en familia para que las relaciones en el hogar sean favorables. Entonces, si les parece, voy a pasar a revisar algunas de las consultas, ¿verdad?, que tenemos en el chat. Una pregunta, por ejemplo, es cómo hacer para apoyar a los niños párvulos que aún no son tan autónomos cuando a los papás les toca trabajar fuera de casa. Bueno, es una pregunta bien interesante porque realmente algunas de nosotros nos encontramos con esa situación. Entonces, todas las recomendaciones, ¿verdad?, que les he venido dando van a depender, ¿verdad?, a la hora de implementarlos de la edad que tengan nuestras niñas y nuestros niños. Al ser niños más chiquitos, realmente el acompañamiento quizás que van a necesitar y la guía que van a necesitar va a ser mayor. Entonces, me imagino que esa niña o niño va a quedar, ¿verdad?, en casa, bajo la protección de una persona adulta, ¿verdad? Si tienen tareas de la escuela, nosotros podemos orientar a esa persona adulta para que a su vez ayude al niño o a la niña a hacer esas tareas que le han dejado. Podemos también, por ejemplo, orientar a esa persona adulta que está al cuidado de nuestra hija o hijo con actividades de juego que a veces son más fáciles de guiar para un niño o niño, porque, como hemos dicho antes, también todas las actividades vinculadas al juego representan oportunidades de aprendizaje y de desarrollo para nuestras niñas y nuestros niños, ¿verdad? Algo importante, sobre todo para niñas pequeñas y pequeños, es que si todas las personas adultas que tengan a su alrededor les den indicaciones o un apoyo similar, ¿verdad? Porque eso les genera estructura, les permite saber qué es lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer, cómo deben hacer las cosas. Entonces es importante que nosotros como papá y mamá hablemos con esa persona adulta que queda al cargo para que ella sepa cómo apoyar a nuestra hija o hijo y qué otras actividades, además de las tareas que les pueden dejar en la escuela, puede desarrollar para que el tiempo que pasen con ellas y con ellos sean de provecho para su desarrollo. Voy a leer la siguiente pregunta. El confinamiento sigue para los niños, pero para muchos padres no. Muchas veces la realidad es que en las noches se realizan las tareas y esto puede ser muy cansado para todos. Y a veces lo del horario puede ser incumplible. ¿Cómo se puede compensar? Muy bien.
Sí, igual que mencionaba la persona anterior, esta es una situación que a medida que se vayan abriendo los espacios se va a repetir más y más, ¿verdad? Entonces, algo que les mencionaba, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros no podemos estar en casa, si nadie de las personas que se quedan con este niño o niño les puede apoyar en las tareas y este niño o niña no es tan autónoma, tratemos de buscar aliados alrededor, ¿verdad? Entonces, tratemos de buscar a alguien quizás en la comunidad que pueda apoyar. Si son, por ejemplo, un hermano mayor y un hermano menor, que el hermano mayor pueda apoyar al más pequeño. Conversemos también con los docentes, o sea, cada hogar es una situación diferente, ¿verdad? Tenemos que también conversar con los docentes para que ellos conozcan la situación en que nos encontramos y trabajar como equipo, ¿verdad? Como les decía antes, tenemos que aliarnos todas las personas adultas que estamos como responsables del desarrollo de esa niña o niño, tenemos que trabajar en equipo para poder apoyarles, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que tenemos que evitar que las tareas se vuelvan en una situación de conflicto y tenemos que estar muy pendientes de los niños y niñas para balancear de alguna manera las tareas y los momentos que nosotros pasamos con ellas y ellos jugando y atendiendo también su parte más emocional, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario compartir la situación que vivimos con el docente o la docente para que no tengamos que obligar al niño a altas horas de la noche a hacer todas las tareas y exigirle que cumpla el mismo ritmo que a lo mejor otro niño que dedica más tiempo por la mañana, ni tampoco podemos reducir nuestra relación con ese niño o niña a perseguirlo o obligarlo a hacer tareas sin tener tiempo, ese tiempo de ocio y ese tiempo de conversación que tanto necesitan en este momento de cuarentena. Otra pregunta. Mi hijo tiene 9 años y solo quiere jugar y jugar y todo le molesta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero de todo, de alguna manera, pues, como les comentaba, hacerle ver que no es un momento de vacación, sino que es un momento en el que él tiene que cumplir con su responsabilidad, ¿verdad?, de hacer las tareas. También reconocer de alguna manera, o sea, decirle, entiendo que quieras jugar, ¿verdad? Pero si te parece, vamos a dedicar un tiempo a jugar y otro tiempo también a hacer las tareas. Por eso lo importante de los horarios, ¿verdad? Para que él tenga claridad en qué momentos puede hacer la tarea y en qué momentos puede dedicarlos a jugar. Trate de hacer, por ejemplo, el horario junto a él, ¿verdad? Y decirle, bueno, hay cosas que se tienen que hacer a lo largo del día, ¿verdad? Está el juego, está la higiene, está comer, está las tareas. Decidan entre los dos, ¿verdad? En un papel en blanco, va, ¿cuándo prefieres jugar? ¿Cuándo prefieres hacer las tareas? Y así, un poco negociando, ver esos momentos. Ese horario tiene que estar a la vista de él para que vaya tomando conciencia de cuándo va a poder jugar tal como él quiere y de cuándo va a poder debe hacer la tarea o cualquier otra responsabilidad de la casa cuando le toca, ¿verdad? Y si le resultan tediosas las actividades, las tareas que le mandan, pues quizás trate de presentarlas de manera más atractiva, trate de estar un poquito más cerca de él, a lo mejor, ¿verdad? Porque a veces lo que necesitan es que cuando hagan las tareas, pues sentir que la persona adulta está un poco más cerca de él, apoyándole, ¿verdad? Entendamos también que esta situación es difícil para ellas y para ellos, ¿verdad? Porque tienen que hacer tareas en solitario, no con el compañero de la par mientras se ríen o mientras comentan algo, no con la persona docente que le resuelve y de alguna manera le anima constantemente a que las hagan. Entonces, tratemos de estar un poquito más cerca, de preguntarle por qué no las quiere hacer, de proponerle de hacer ese horario, ¿verdad? Buscar la manera en la que él se sienta partícipe de esa decisión de hacer tareas y de que vea que el hacer tareas tampoco no implica que no va a poder jugar. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos apoyar a los niños pequeñitos de educación inicial de 2 años a 3 años? Muy bien. Bueno, en principio, si este niño o niña va a algún centro de desarrollo, ¿verdad? Evidentemente el apoyo que podemos dar va a ir vinculado
a las indicaciones que nos den los profesionales que realmente pues conocen el nivel de desarrollo de esa niña o niño, y los profesionales que están trabajando en estos centros a lo largo de los meses con ellos, ¿verdad? Si por el contrario usted hace referencia a cómo pasamos el tiempo que les queda libre a esos niños o niñas, o que su hija o hijo no va a ningún centro de desarrollo, lo esencial, la verdad, es que es buscar elementos que tengamos en casa donde ellas y ellos puedan, por un lado, descubrir, por ejemplo, el tema de colores, de números, de texturas, por ejemplo, es importante trabajar canciones, promover juegos donde hayan turnos para jugar, de manera que ellos empiecen a conocer pues esas reglas sociales del turno de la palabra o del turno para actuar. Con la lectura, con las canciones promovemos el desarrollo del lenguaje. También pueden, por ejemplo, apoyarnos en actividades que realizamos en casa, ¿verdad? Pueden ayudarnos también tanto niñas de esta edad como más grandes también en temas de limpieza, de saneamiento del hogar. Nos pueden acompañar en la cocina siempre teniendo las medidas de seguridad adecuadas a preparar ciertos alimentos, pueden practicar al cortar porque eso va a desarrollar su motricidad fina, ¿verdad? Podemos explicarles sobre los diferentes alimentos que tenemos en la cocina, que aprendan sobre los diferentes pasos para hacer un plato o para hacer un postre, ¿verdad? Tratemos de utilizar todo lo que tenemos en casa, ¿verdad? Para que ellos aprendan cosas del diario vivir, ¿verdad? Y donde aprendan las normas del hogar, las normas de relacionarse, donde aprendan contenidos como del lenguaje, que aprendan números, que aprendan colores, ¿verdad? Pero no se trata tanto de buscar como actividades muy complicadas, sino aprovechar lo que estamos haciendo para que ellos formen parte del hogar, ¿verdad? Esto también les va a ayudar a lo largo de la vida para que ellos se puedan desenvolver de manera autónoma. Y bueno, creo que no hay más preguntas por el momento, me están informando. Entonces, simplemente agradecerles la atención. Espero que les haya sido de utilidad estas recomendaciones y sobre todo invitarles también a que entren a nuestra página web, ¿verdad? Para que puedan ver algunos recursos que hay dirigidos a familias, dirigidos a docentes también, para cómo apoyar actividades de diferente índole que puedan desarrollar nuestras niñas y niños. Recordemos, ¿verdad?, que como personas adultas somos las responsables de proteger la salud física de nuestros niños, su derecho a la educación y también de proteger su estado emocional en estos tiempos de emergencia. Muy buen día y bueno, espero volverles a ver pronto. Muchísimas gracias. Publicación.